Bueno, hoy lunes, hoy es un lunes bello y hermoso, porque la patria sigue en paz, la patria sigue libre, soberana e independiente, como lo demostró nuestra presidenta, y yendo a la India y a Turquía, como nuestra vocera diplomática que es y que constitucionalmente lo establece, que el presidente de la República es nuestro representante político de manera internacional. Bueno, hoy le agradecemos siempre a nuestra audiencia que está aquí, que nos escucha, que nos ve por el podcast y que nos da esa visión de que el socialismo continúa, que el comandante Chávez sigue vivo, que la doctrina bolivariana es nuestra doctrina y que más nunca volveremos, como decía nuestro libertador Simón Bolívar, el velo se ha rasgado, vimos la luz y no volveremos a la oscuridad. Más nunca volveremos a la oscuridad porque somos tierra de gigantes, de héroes y heroínas. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Todos los que ahorita van por ese camino para su casita o todavía están en su trabajo, pero siguen este programa tan bello. Bueno, hoy vamos a hablar de lo que tiene que ver con el golpe de timón. Tenemos una bella invitada, nuestra compañera Carolina Escarlá. También tiene mucha historia con sus hermanos, con la Constitución, con todo aquello lo que es el referente histórico que tiene que ver con la Constitución y cómo ese preámbulo de la Constitución y la Constitución marcó ese cambio estructural para nosotros. Bueno, qué bonito hoy que hablemos de ese tema cuando vemos que nuestra presidenta ha ido haciendo como un golpe de timón. Si hoy lo vemos, hoy pareciera que en estos meses que nuestra presidenta encargada ha recibido esa responsabilidad tan grande de llevar a Venezuela por un buen camino, hoy en esa estructura que ya está formándose, es como un golpe de timón. Recordemos eso, ¿no? Ese famoso golpe de timón del 2012, nuestro comandante supremo, cuando se reunió en Consejo de Ministros con todo para profundizar el poder para los que nos escuchan, para el pueblo. Hoy más que nunca tenemos que ir a defender la patria, pero entendiendo que el poder es del pueblo. ¿Por qué? Bueno, pues estamos organizados, nuestras estructuras de base, la comuna, la ciudad comunal, toda esa estructura que nos viene por el Estado Federal de Gobierno. Hoy más que nunca tenemos que ir a lo que dice nuestra Constitución, el protagonismo. Bueno, y qué contento estoy viendo aquí a nuestra compañera Carolina, que tantas luchas hemos visto en común y no le ha sido fácil. Ella es parte de una familia que ha aportado mucho a la patria. Háblanos, preséntate por favor, Carolina. Gracias por la invitación, general. Mi nombre es Carolina Escarragil. Gracias por eso. Bueno, y no era eso nada más, Carolina, tenías que hablar y soy la que va a llevar la nueva estructura del poder. Nuestra compañera, nuestra productora, Marjorie me hablaba, hoy el tema tiene que ser un tema, el golpe de timón. ¿Por qué el golpe de timón? Bueno, porque estamos en eso, estamos cambiando el curso. ¿Pero hacia dónde? Hacia donde la nueva figura de la política exterior, donde la multipolaridad que no termina de llegar porque el hegemón se niega a ceder el poder y está haciendo conflictos bélicos en todas partes del mundo donde puede estar tirando bombas como pata de ahogado para no entregar la hegemonía a la multipolaridad. Háblanos de esa historia del 2012, ese 20, que reunió nuestro comandante supremo a todos los ministros y que le dijo a nuestro presidente Maduro comuna o nada. Y dijo que el Ministerio de Comuna lo iba a eliminar porque todos tenían que ver con la comuna y querían dejarle a la comuna todo el trabajo comunal. Y que él dice que no, que el ministro de Comuna nada más era un integrador, pero que todo el mundo tenía que apostarle a la comuna. Háblanos un poco de eso, Carolina. Bueno, lo primero que yo creo que hay que hablar es del Plan de la Nación 2007-2013, cuando el comandante Chávez decide
que vamos hacia el socialismo y además he elegido ese plan de gobierno por eso. Él se hacía algunos planteamientos que tenían que ver con lo que era la reforma constitucional para aquel momento. Y en la reforma constitucional él establecía todo lo que había que hacer para ir hacia el Estado comunal. En ese camino hacia el Estado comunal, él habla no solamente del papel preponderante de los consejos comunales, sino además de cómo van a ser constituidas las ciudades comunales y el Estado comunal, en definitiva. Sí, él hablaba de la comuna como un eje social. Exactamente. Hubo para ese momento varios a los teóricos y uno de ellos fue específicamente destinado al tema de la comuna. Bueno, resulta que en el año 2011 nos dicen que el comandante Chávez está enfermo. Él va, se trata, digamos, sus temas de salud, regresa fortalecido y, bueno, empezamos a trabajar en lo que es el Plan de la Nación 2013-2019. Que vendría a ser la continuidad de ese 2007-2013, ¿no? ¿Qué implicaba el 2007-2013? Que es muy importante, lo acabo de decir de alguna manera, pero esa reforma constitucional iba a profundizar lo que era la democracia participativa y protagónica de la que usted venía hablando. Y es fundamental porque realmente se le da el poder al pueblo. Ya veníamos hablando no solamente del tema comunal, la explosión del poder comunal. Acuérdense que eran 5 motores que se manejaron en ese momento. Uno de ellos tenía que ver con el tema comunal, otro tenía que ver con la reforma constitucional, otro con las leyes habilitantes y otro con el poder moral, que era como lo más sustantivo allí, ¿no? Pero en esa reforma constitucional no solamente se planteaba esa nueva geometría del poder, de la que estamos hablando ahorita, sino que estaba basado, o sea, el primer elemento que te planteaba el Plan de la Nación 2007-2013 era el hombre y la mujer nuevas, era la nueva ética socialista, era necesaria esa nueva ética socialista para poder lograr esas formas de organización, de los cuales la única que está en la Constitución, en el artículo 170, el artículo 70 es precisamente los consejos comunales. Entonces no había las ciudades comunales, no había todas esas cosas como organización. Sin embargo, bueno, se pierde la reforma constitucional y a partir del 2009 no solamente se dan a los teóricos que explican toda esta situación, sino que empiezan a generarse las leyes del poder popular. Y en esas leyes del poder popular está todo el tema de cómo se van a organizar no solamente los consejos comunales, sino las ciudades comunales, las comunas, etcétera, ¿no? En función de la creación, la economía comunal, todo lo que tiene que ver con ese tema. Hoy en día estamos hablando de más de 1.800 bancos comunales de cara a las elecciones que van a ser el 12 de julio, ¿no? Entonces, claro, tenemos los jueces de paz comunales, toda una estructura que se había planteado el comandante Chávez. Total que regresa, se da cuenta de que esa estructura, a pesar de las leyes, a pesar de todo lo que ha habido de transformación del Estado, no se había logrado concretar. Y él en ese golpe de timón precisamente dice lo que usted decía ahorita. O sea, no puede ser que todos trabajemos, solamente la ley de las comunas trabaja ese tema. Si todos somos Ministerio del Poder Popular y somos Ministerio del Poder Popular para devolverle el poder al pueblo, que era parte de lo que siempre ha manejado el comandante. Cuando nosotros hablamos en el preámbulo de la Constitución de una democracia participativa y protagónica, y empieza diciendo el mismo preámbulo, los poderes creadores del pueblo, ya está hablando de poder popular. Entonces, para aquellos que dicen que no está el poder popular en la Constitución, lo tienen desde la primera línea del preámbulo, ¿no? Pero además lo tienen evidentemente en eso que es la democracia participativa y protagónica. ¿Y la democracia participativa y protagónica para qué? Bueno, para la justicia social, porque el Estado se modifica y ya no es el Estado democrático de derecho como era en la Constitución del 61, sino que ahora es el Estado democrático y social de derecho y de justicia. Es decir, el elemento de la justicia social priva sobre el elemento del derecho positivo, como se llamaba en ese momento, ¿no? Bueno, todo eso lo viene a recoger el comandante Chávez antes del Plan de la Nación 2013-2019 para decir por dónde tiene que ir la vía y entender que lo que tenemos que atender es a las comunidades, a lo que tenemos que entender es lo que llamaba Simón Rodríguez la toparquía, lo que tenemos que entender es precisamente la localidad, pues no, lo local. ¿Y para qué? Bueno, para satisfacer las necesidades y satisfacer las necesidades materiales de toda esa gente, ¿no? Pero No en balde es el árbol de las tres raíces. Las necesidades materiales humanas. Humanas, claro. Porque nos han impuesto cualquier cantidad de necesidades como sistema de dominación. Claro, tras el Bueno, consumismo. Carolina, ¿verdad que
Yo me siento muy orgulloso que tú nos acompañes hoy en el programa. Hemos hablado tantas veces allá en la asamblea, en tantos sitios que hemos compartido. Vemos a todos los que nos escuchan. Vamos a una pausa y ya continuamos con el golpe de timón. Las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan, para que no las puedas convertir en cristal. Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo. Ojalá que la luna pueda salir sin ti. Ojalá que la tierra no te bese los pasos. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Ojalá que la aurora no dé gritos que caigan en mi espalda. Ojalá que tu nombre se le olvide a esa voz. Ojalá las paredes no retengan tu ruido de camino cansado. Ojalá que el deseo se vaya atrás de ti, a tu viejo gobierno de difuntos y flores. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Ojalá pase algo que te borra de pronto. Bueno, continuamos con tu programa Legado Vivo, aquí con Antonio, con Manuel, con Marjorie, con nuestra invitada especial, Carolina Escatá, que bueno, tengo mucho tiempo conociéndola y conociendo sus desprendimientos. Estábamos hablando en el interín que cualquiera nos sirve para servir. Hay algunos que tratan, que imitan a los demás que sí saben servir. Hay otros que no. Yo creo que lo más importante para ser bolivariano, para ser socialista y para ser chavista es entender que usted tiene que servir a los demás. Porque el que sabe servir, Dios los reconoce. Incluso en la Biblia dice, cuando Jesucristo, que lo mencionaba mucho el comandante supremo, el Jesucristo liberador, cuando él decía, ¿quién va a ser primero de nosotros? Le preguntaron los apóstoles. Y él dijo, el que sepa servir a los demás. El que en verdad entienda que mientras más sirves al otro, eso te lo devuelve la energía infinita del universo y eso te devuelve en paz, en tranquilidad y armonía. Bueno, y seguimos con el golpe de timón. El golpe de timón tiene que venir hacia las estructuras del poder. Porque es difícil, miren, yo que me he leído un poquito de libros de psiquiatría, de psicología, después que usted ostenta el poder, si usted no se ubica bien dentro de sí mismo, usted se le olvida que ese poder no es suyo, sino es del pueblo. ¿Cómo hacemos para que el poder, aquellos que lo están ejerciendo, sientan que el poder no es suyo, sino que es del pueblo y un instrumento del pueblo? Y usted lo dijo muy bien, usted es ministro del poder popular para ir a apoyar al pueblo en alguno de los servicios. Háblanos de eso, Carolina. Bueno,
Yo creo que tiene que ver mucho con el tema de la lucha de clases, ¿no? Y para que pueda haber lucha de clases tiene que haber un reconocimiento y una conciencia de clase. Si uno no tiene conciencia de clase y de que es parte de la clase obrera y no de la oligarquía rancia que ha querido destruir al país precisamente, si usted no tiene conciencia de clase, no sabe dónde está ubicado digamos, en ese escalafón, pues, ¿no? Y no sabe lo que significa servir. Porque cuando usted tiene conciencia de clase como la parte de la clase obrera, usted sabe que usted es parte de un movimiento de transformación, pues, ¿no? En el país en general. Entonces yo creo que tiene mucho que ver con eso y creo que tiene que ver con esa visión de, al no tener esa conciencia de clase en sí, se cree que se es parte de otra clase que no se es. Se O mudan se para la cree que Lagunita se y es vienen del Valle. oligarca cuando no se es, o se cree que es dueño de todo cuando no se es, ¿no? Entonces eso de alguna manera hace que en el trato a la gente, no solamente con el poder popular en general, no es solamente para servir al poder popular en general, sino que muchas veces no se sabe incluso cómo tratar a las personas con las que se está trabajando, ¿no? Y sencillamente se les ve como inferiores y se maneja parte de esa superioridad racial que de la que adolecen muchos, por ejemplo, en ciertos países que se creen superiores y que hacen guerras en el mundo, ¿no? No, y hay unos Entonces, que vienen de abajo y cuando están en ese estatus, para encajar en ese mundo, son peores que los que ya son conocemos. peores, sí, señor. Es como, Entonces, qué como el importante, capataz ¿no? en la hacienda, pues, ¿no? Ahora, esta sí pregunta es fuerte, Carolina. ¿Cómo hacemos la transferencia de las competencias, de los recursos y del poder real a la base socialista? Bueno, yo creo que nosotros las herramientas las tenemos. Las herramientas las tenemos. No solamente las vamos a tener este 12, ¿no? De julio. No solamente las tenemos en cada una de las consultas populares que hay. 1x10. Ajá, en el 1x10, etcétera, sino que además están en la Constitución. Está el Consejo Federal de Gobierno para eso, ¿no? Y está Señor. estipulado cómo se va a hacer desde el punto de vista presupuestario y financiero, cómo se va a manejar ese tema. El problema es llevarlo a la práctica. El problema es entender que lo que entra a través de más de 1.800 bancos comunales se tiene que realmente utilizar para el proyecto que ganó en la comunidad, ¿no? Y no para un interés. La Contraloría Comunal. La Contraloría Social, la Contraloría Comunal, la Contraloría de la República, todas tienen que trabajar al unísono, pero además eso implica un empoderamiento del pueblo también. O sea, el pueblo tiene que saber que puede hacer Contraloría. Y yo creo que parte de eso está muy vinculado a la formación, donde hay una gran desinformación. Entonces, creo que hay que formar a la gente para que además sepan cuáles son sus derechos, cuáles son esas prerrogativas que tiene como poder popular y que muchas veces no las conocen. Y como no las conocen, pues no las utilizan. Yo recuerdo que a principio de la revolución, bueno, todo el mundo blandía la Constitución. Hoy en día hay gente que no conoce la Constitución o no se acuerda de lo que está escrito en la Constitución, pero la gente la blandía como el elemento que me va a permitir defenderme frente a la oligarquía, precisamente, ¿no? Entonces, creo que ahí hay un tema que tenemos que hacer nosotros como gobierno, como Estado, de formación a la población, pero además, bueno, dejarles el camino libre para que trabajen, porque hay muchas trabas de parte de algunas estructuras, precisamente por eso que veníamos hablando anteriormente, porque la llevan a cabo seres humanos que no tienen conciencia de el papel y el rol histórico que les toca jugar. Sí, ahorita nosotros estamos avanzando en un nuevo momento histórico para la patria. Y cómo nosotros tenemos que adaptarnos sin perder nuestra raíz, sin perder nuestra esencia, sin entender el propósito que nuestro comandante supremo nos hablaba muchas veces de la felicidad. Ese tema no se habla en el mundo, de la suprema felicidad. Ese tema a veces como que molesta. A nosotros, yo creo que la mayoría de los ataques que nos han hecho el imperio del mundo es porque éramos felices. Y todavía lo seguimos siendo, aún con todas las amenazas, con todos los bloqueos. Pero miren, yo lo he dicho varias veces en este programa. La UNESCO en el 2010 dijo que Venezuela era uno de los países más felices del mundo. Imagínese tú, en un proceso político-económico diferente al hegemónico. ¿Verdad? Que
nos veían como con envidia. Sí, porque además eso hizo que no nos pudieran controlar del todo, ¿no? Una de las razones por las que somos amenaza, y lo hemos dicho varias veces, no es solamente porque tenemos las mayores reservas de oro, las mayores reservas de petróleo, etcétera, sino porque somos un ejemplo ante el mundo. Un mal ejemplo diciendo ellos, ¿no? Llevamos, Somos un mal ejemplo, dicen los imperialistas. dicen ellos. Somos un mal ejemplo. Dicen que si Venezuela no cae, el mundo va a pensar que este mal ejemplo es un buen ejemplo. Así mismo lo dicen abiertamente. Pero no somos un mal ejemplo para los No, pueblos. no. Entonces eso hay que entenderlo también. ¿no? Pero es que Somos la un categoría buen pueblo ejemplo para ellos no los existe. pueblos. Ellos nos ven es como masas. Así Masas es. a formas para ser esclavizadas desde lo ideológico hasta lo físico. Porque son élites, y nuevamente volvemos al tema de las clases sociales. Entonces son élites que tienen una posibilidad, unas posiciones económicas, las que pueden estudiar en las universidades. Yo estuve allá. Acuérdense que yo fui diplomática del 2009 al 2012, ¿no? Y en esa sociedad, además de consumo absoluto, para usted poder estudiar, bueno, se endeuda enormemente, tiene que pagar mucho, y eso no lo hace todo el mundo. No todo el mundo consigue una beca, no todo el mundo puede estudiar, y al no ser estudiado y en las universidades que ellos consideran que están dentro del ranking, donde están sus élites, entonces, bueno, consideran que no es apto para gobernar. A mí alguien me preguntaba, por ejemplo, ¿por qué? Eso me lo preguntaban en México, que por qué Donald Trump se había sentado con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y no con el presidente Nicolás Maduro. Yo le decía primero que había negociaciones anteriormente, porque sigue siendo el mismo gobierno. Había negociaciones anteriormente, aunque no se sentaran públicamente, por un lado porque habían destruido la imagen del presidente Maduro. Afortunadamente no han destruido la imagen de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Pero por otro lado, porque a ella, que estudió en universidad, en determinadas universidades a nivel internacional, que es abogada, que habla varios idiomas, etcétera, la reconocen como alguien con quien pueden sentarse a conversar. Mientras que el presidente Maduro, a pesar de sus doctorados honoris causa y todo ese tipo de cosas, pues, bueno, ellos lo veían como un chofer de autobús, como es parte de ese La sindicalismo, clase obrera, la clase obrera. Por Era eso de la es un clase tema. obrera. Por eso le digo que es un tema de clase, ¿no? No es que sea diferencia de clase aquí internamente en Venezuela, No, entre es la visión uno y otro. Es la internacional. visión que ellos tienen en el mundo, donde, bueno, las élites son las que tienen que dirigir a las masas, que no saben lo que quieren, y que a través de la guerra cognitiva las masas suelen hacer lo que ellos dicen al final, ¿no? Con todo este tema de la guerra contra el terrorismo que se armó desde el año 2001, bueno, empezaron a meterle miedo a la población horriblemente. Y yo que estuve allá le puedo decir que la población es una población donde no hay, digamos, capacidad de adelantarse a los hechos, o hay muy poca capacidad de adelantarse a los hechos, hay muy poca capacidad de hacer más allá de lo que le toca, Sí, ellos ¿no? Y de dicen lo que tiene que hacer. son como zombies. Porque hay mucho miedo de lo que puede pasar si piensa diferente, si hace cosas diferentes, ¿no? Y eso pasa sobre todo en los estados donde están los republicanos. Entonces, bueno, eso tiene que ver mucho con esa concepción de lo que estábamos hablando ahorita. Es un tema en gran medida, de conciencia de clase en sí y para sí. Bueno, aquí gracias a Dios en Venezuela esa conciencia de clase ha sido muy, muy mínima. Siempre ha sido un porcentaje muy, muy pequeño el que tiene arraigado en su mente esa conciencia de clase. De élite. Y un grupo muy grande de los venezolanos que nos vemos de vis a vis, como decía Zamora, y que es lo que son una de nuestras tres raíces más importantes ideológicas. Y un pequeño género humano, como decía Bolívar. entonces, otra cosa importante, ¿verdad? Aunque no es un tema que no tocamos mucho aquí, pero hablando del golpe de timón, es importante que esas estructuras, hablemos de las escuelas de cuadro y de nuestro partido Socialista Único de Venezuela. Cómo nosotros, desde esa visión, desde el polo patriótico, desde la visión incluso de muchos opositores que sí le apuestan a la patria y que sí tienen sentido de pertenencia a la patria, ¿cómo podemos nosotros, cada uno, nuestros oyentes que están ahorita esperando en esas expectativas, su mundo, en el mundo de la esperanza, cómo nosotros, porque nuestra presidenta ahorita es el mundo de la esperanza de la patria, Así es. cómo nosotros, desde cada una de nuestras trincheras creativas, podemos aportar a consolidar el Estado comunal?
Bueno, yo creo que por un lado con la verdad. O sea, yo creo que la bandera más importante que nosotros tenemos y que se pierde normalmente en espacios de guerra y se pierde normalmente en el marco de estas élites propagandísticas Estamos en guerra. es la verdad, ¿no? Entonces creo que blandir la verdad es algo muy importante y nuestra verdad es nuestra Constitución en este momento. Entonces, bueno, hay que blandir la Constitución, hay que conocer la Constitución, hay que defender la Constitución y hay que conocer y defender también las leyes del poder popular, saber qué es lo que tenemos y cómo lo tenemos. Yo siempre pongo un ejemplo de algo que sucedió, es que en el año 2011 el comandante Chávez nos dejó una ley de autodeterminación y soberanía que regulaba desde el 2011 el papel de las ONG y sobre todo el financiamiento de las ONG. Y sin embargo, la Asamblea Nacional sacó una ley actualizada, pero no se aplicó la ley anterior, ¿no? O sea, no se conocía y al no conocerse no se aplicaba tampoco. Entonces yo creo que un elemento importante es conocer nuestra Constitución, conocer nuestras leyes, saber hasta dónde son nuestros derechos y además lo que somos capaces de hacer como pueblo. Porque independientemente de los intereses de esa élite transnacional que además está en pugna, el problema que hay hoy en día a nivel internacional, lo dicen filósofos como Grofogel, por ejemplo, el problema es que hay una pugna entre clases capitalistas transnacionales. Una que quiere el Estado-Nación para imponer su visión del mundo e imponer su hegemonía, imponer su propia legislación ante el resto de los países, y una que sencillamente quiere acabar con los Estados-Nación porque tiene el poder de las empresas transnacionales, de las corporaciones. La plutocracia mundial. Eso lo hemos hablado mucho. Entonces, la corporatocracia mutó la plutocracia. O sea, ellos no se conforman con tener el poder económico y financiero del mundo, sino ahora quieren ostentar el poder político. Y la única forma para ostentar un poder político es una teoría. Y tienen que leer un libro que se llama La Aldea Global. Que ellos hablan de que no, que el mundo tiene que ser una sola cosa. Homogénea, gobernada por un solo... Incluso habla de que el mundo va a ser gobernado por un solo regente, una sola línea. Imagínese usted eso, acabando con lo pluricultural, con el poder desde la visión de los pueblos. Eso es negado para esa estructura hegemónica. Bueno, y es muy importante también algo que salió recientemente, que es el Manifiesto Palantir. ¿Qué es lo que dice el Manifiesto Palantir? Bueno, nosotros como empresa transnacional de tecnología, que tenemos todo el conocimiento y toda la información y todo a través de la inteligencia artificial, controlamos todo a través de la inteligencia artificial, controlamos la data de la gente, incluso biológica, muchas veces a través de Gavi, todas estas cosas genotipo que crearon con la pandemia. O sea, todo eso de alguna manera ellos creen que lo controlan. Y ellos dicen allí, el mundo tiene que hacer lo que nosotros digamos, porque nosotros vamos a hacer como la casa matriz. Y los estados-nación dejan de ser estados-nación y empiezan a ser como las sucursales de la casa matriz de Palantir. Y nosotros nos debemos a Estados Unidos como el único país que puede de alguna manera, con el que podemos coexistir, porque todos ellos nacieron de allí, todos ellos nacieron de la NASA, todos ellos nacieron del Pentágono, todos ellos nacieron de esas estructuras, de la CIA, etcétera. Todos ellos nacieron de esas estructuras que fueron creadas para la dominación y que están utilizando todo el tema tecnológico para ello. Ahora, ¿qué necesitan urgentemente? Las tierras raras. Y el país que tiene mayor tierras raras en el mundo es China. Por eso es que el documento de estrategia nacional de los Estados Unidos de noviembre del 2025, lo que iba era contra China. Para eso necesita toda América Latina, tener el control de América Latina, pero con la intención de irse contra China. En el caso ahorita es que necesita toda América Latina para irse contra Irán y teniendo a Irán poder irse contra China. Y China está clara de eso también. Entonces, bueno, hay una situación muy interesante a nivel internacional. Vamos a una pausa y continuamos con tu programa Legado Vivo. Hoy, Golpe de Timón. Bueno, continuamos con tu programa Legado Vivo. Y hablando de la historia. Miren, si usted quiere saber qué está pasando ahorita en Venezuela, léase la historia. Nuestra compañera Carolina está hablando de que la historia petrolera en Venezuela y la historia de dominación en Venezuela es la misma historia. Así es. Las petroleras del mundo han puesto y han quitado gobiernos en Venezuela desde Gómez. Porque Juan Vicente Gómez gobernó hasta 2 días después de pase la eternidad. Bueno, porque no peleó con las petroleras, le entregó todo el petróleo a las petroleras en ese momento histórico, Primera Guerra Mundial, y bueno,
ellos aplican, para que usted vea, que usted que nombró a los chinos, ellos aplican esa teoría china. No me importa si el gato es blanco o es negro. Lo que importa es ¿qué? Maulle. Caces ratones. Que cace ratón. Y a ellos no les importa si ellos logran su propósito. Ellos son los que más han puesto dictadores a gobernar en el histórico. Así es. Y ellos han quitado y han puesto 137 intervenciones en el mundo. Tienen en los últimos 50 años. Así Han es. sido los más genocidas de la historia del mundo. Peor que los emperadores romanos. El Entonces, poder detrás del poder. ¿cómo nosotros nos enfrentamos? Carolina, habla de nuestra juventud. Como que si tú eras Chávez aquí sentado con nosotros hablándole a la juventud. Chávez decía, tú eres Chávez ahora, Carolina. Háblanos como Chávez, por favor, a nuestra juventud. Bueno, Chávez decía que cuando se acabe el petróleo en el mundo, y probablemente se llegue pronto a eso, habrá solamente 5 países que tengan petróleo. Y entre esos 5 países está Venezuela. Entre esos 5 países está Irak. Entre esos 5 países está Irán. Entre esos 5 países están los países a los que el imperialismo les ha hecho la guerra o los ha dividido en función de otra cosa. Siria, Pero Kuwait era Libia. parte de Irak, ¿no? Mira, todos árabes. Siria, Libia, exacto. Entonces son países, de algunos ellos tienen el control a través precisamente de las empresas transnacionales. De otros no han podido tenerlo, gracias a que el comandante Chávez en el año 2003, cuando fue el paro petrolero, dijo, bueno, ahora vamos a darle la empresa a los trabajadores y vamos a trabajar con lo que hay. El que se quiera ir, que se vaya. El que se crea que merece más que los demás, que se vaya. Pero nosotros vamos a trabajar con los trabajadores, los que hacen el trabajo de hormiguita, el día a día, ¿no? Y con eso reconstruyó la empresa petrolera. Y fíjense qué interesante lo que decía también sobre el tema de cómo este gobierno, creo que me lo decían en el intermedio, ¿no? De explicarles cómo con el presidente Maduro también se logró una bonanza importante que quizás muchos jóvenes no saben que se logró porque ya veníamos de una bonanza del comandante Chávez. Luego hubo un bajón. Ahora ese bajón ¿a qué obedeció? A que había una negociación entre los 5 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, léase Inglaterra, Francia, Rusia, China y Estados Unidos, por supuesto, más Alemania, con la República Islámica de Irán, que formaba parte de la OPEP. En ese momento bajan enormemente los precios del petróleo, eso nos afecta terriblemente a nosotros. ¿Y a quién se le ocurrió crear la OPEP Plus? Al presidente Nicolás Maduro. Entonces llama a otros países que no forman parte de la OPEP, que están también, que son productores de petróleo y que trabajan también con el tema de los precios del petróleo, y les dice, bueno, vamos a unirnos en función de que no se acaba el petróleo en el mundo. ¿Qué hacen las grandes empresas transnacionales? Empiezan a hablar de las energías verdes y empiezan a hablar de mutar y transformar la energía, e irse hacia otro tipo de energía que no es la petrolera, tratando de destruir la industria petrolera, y al final, hoy en día sabemos que ninguna de esas energías tiene una tasa de retorno que permita, ¿no? Tener una efectividad. Volvieron para el carbón de piedra. Tú, que es más atrás todavía. Bueno, el fracking, todo ese tipo de cosas, pero se están quedando sin petróleo, se están quedando sin reservas, porque las mayores reservas de petróleo del mundo las tiene Venezuela. Entonces ellos tenían que tener el control de esas reservas. ¿Cuál es el problema con el que se enfrentan hoy en día? Bueno, se lo dijeron las empresas transnacionales cuando se reunieron con el presidente Trump. Le dijeron, es que con las medidas coercitivas unilaterales que usted impuso, nosotros no podemos operar en Venezuela. Lo estaba quebrando ellos mismos. Y bajó entonces la producción de petróleo. Ahora necesitan aumentar la producción de petróleo y tienen que hacer unas inversiones importantísimas para poder de aquí a unos años tener una mejor producción petrolera. Todo eso les ha afectado directamente a ellos, ¿no? Y el presidente Trump se dio cuenta. El presidente Trump se dio cuenta de que había habido un error. Claro, porque además él trabaja con el tema económico. Entonces, fíjese que en el 16 de diciembre él dijo, Venezuela nos robó petróleo, oro y tierras raras. Entonces ya uno sabía para dónde venía, ¿no? Su post de Truth Social decía esos 3 elementos. Ya si usted quiere hacer café, si usted quiere tener sus comunas, si usted quiere impulsar a los consejos comunales, ese es problema suyo. Pero a él lo que le importa es petróleo, oro y tierras raras, y en eso se ha estado moviendo. Obviamente el tema de la dolarización, que ha sido muy importante también a nivel mundial, cómo ha perdido poder el dólar en contraposición al yuan. Y creo que ahorita,
Bueno, están perdiendo una batalla muy grande con el tema de Irán, porque Irán, ¿qué fue lo que hizo? Dijo, no solamente cierra el estrecho de Hormuz, sino que para pasar por el estrecho de Hormuz usted tiene que utilizar yuanes, ya no son dólares. Y el año pasado Arabia Saudita había terminado, dado por terminado el acuerdo del petrodólar. O sea, ya el petróleo no se vende en dólares, ya se vende en monedas comunes de los estados o en yuanes en determinados casos. Entonces, evidentemente, todo eso ha afectado la economía de los Estados Unidos, que además tiene una deuda trimillardaria, ¿no? Es que es sumamente importante decirlo también. Y para todo eso que necesita, no solamente impulsar la industria de la guerra, que ha sido muy importante para ellos, sino impulsar también todo el tema del desarrollo y la producción petrolera. Sí, lo que pasa es que los Rockefeller, desde que empezaron con su idea de destruir todo sistema de movilidad que no pasara por la energía que ellos manejaban, pues es que ellos venían del tren y del tren a vapor, mutaron hacia el petróleo y esos mismos años, búsquenlo, se inventó el vehículo eléctrico y lo desestimaron, y todo aquel que quiso hacer en paralelo un vehículo que no fuera directamente utilizando la energía fósil, lo sacaron del sistema. Hay muchas experiencias que hay para producir vehículos que en este momento no fueran con la energía fósil, pero los acabaron en ese sistema hegemónico que ellos han implantado, porque la empresa petrolera mundial era un oligopolio. Sí. Después que fue, incluso amenazó el status quo de la misma presidencia de los Estados Unidos y lo obligaron de monopolio a dividirse. Bueno, y fue donde se potenció el oligopolio y al final esas grandes familias quedaron con todo el sistema. Los Morgan, los Rothschild, y todos aquellos que esos nombres rimbombantes que todavía conocemos. Carnegie, Andrew Carnegie también fue un gran magnate del acero que en tienen, Estados Unidos. sí, que dominan el sistema mundial. Son esas familias que se reúnen en el Club Bilderberg y dicen que son dueños del mundo y deciden que usted come, deciden qué ropa se va a poner en el mundo. Y usted cree que está eligiendo, no, voy a elegir un canal de televisión. Mentira, todos esos canales, la mayoría son del mismo dueño, de la misma corporación. Entonces, ¿cómo nosotros, que si queremos ser libres, por qué los venezolanos pueden ser libres, Carolina? Porque conocieron la libertad. Claro. Porque si usted no conoce y no siente qué es ser libre, usted es un esclavo feliz. Así Para ser libre hay que sentirse libre y hay que conocer la libertad. A estos jóvenes, en estos 4 minutos que nos quedan, a estos jóvenes que se están levantando, que no conocieron la Cuarta República, que no conocieron el Caracazo, que no conocieron cómo fuimos amenazados por países vecinos, impulsados por los gringos, que se querían quedar con nuestro Golfo, con el Golfo de Venezuela, con aquellos que quieren cambiarle el nombre al Mar Caribe, que gran parte de nosotros, nuestra fachada caribeña es la más grande que hay. Cómo esos jóvenes que no conocen nuestra historia, todos aquellos que tienen menos de 30 años, nuestra historia dura que pasamos. ¿Qué les dices tú, Carolina, a esos jóvenes? Bueno, faltó un tema muy importante que yo creo que es el tema del Esequibo, ¿no? También todo el interés que hay en nuestra Guayana Esequiba. Pero ¿qué les digo? Bueno, primero que estudien, que no solamente crean cuando les decimos las cosas, sino que las busquen, que las corroboren, que las estudien. Y luego que se estudien sobre todo la Constitución, que es uno de los documentos más hermosos que hay, y que traten de entender que todo esto forma parte de un proceso que nosotros estamos continuando, un proceso que tiene apenas 25 años, general. Porque también es importante entender que esto no es un proceso de la noche a la mañana, esto no fue algo que sucedió de la noche a la mañana. Dicen que hemos avanzado, 25 años. Lo que a ellos les costó 100 años, nosotros lo logramos en 25, ese no es chino. Así es, pero entender también que es un proceso y que todavía estamos en ese proceso de transformación, todavía no podemos hablar de socialismo, todavía estamos en esa etapa de transición al socialismo de la que nos habló Chávez, de la que luego nos habló el presidente Nicolás Maduro cuando nos habló del resistir, renacer y revolucionar. Ellos han estado en la época de la resistencia y han estado en la época del renacer, porque ya llevamos 22 trimestres de crecimiento económico, hay que verle la cara a eso, ¿no? A pesar de una agresión militar el 3 de enero.
Pero bueno, ahorita hay que seguir renaciendo y hay que seguir revolucionando, porque lo que tenemos que hacer es, bueno, seguir fortaleciendo esas estructuras que nos dejó el comandante Chávez, que nos dio el presidente Maduro, que refuerza cada vez más la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y tener confianza en los líderes que nos dejó la historia, pues, ¿no? Entender además la importancia de este momento histórico que estamos viviendo ahorita y su papel en este momento histórico solo por ser venezolanos, solo por ser jóvenes venezolanos y solo por ser el futuro de la patria. Yo creo que algo muy importante que hicieron tanto el presidente Hugo Chávez como el presidente Nicolás Maduro, y ahora lo está trabajando bien la presidenta encargada Delcy Rodríguez, es que están dejando una generación de relevo que en otros países no se ve. Hay países donde ha habido socialismo y luego no hay generación de relevo que lo asuma. En este caso hay una generación de relevo que está siendo preparada, que está trabajando en función de la transformación del país para algo positivo. Bueno, a todos los que nos escuchan, a los seguidores de este programa Legado Vivo por la 96.9 FM Estéreo, le damos las gracias por ser aquellos que le dan vida a nuestro programa. Los felicito. Que Dios me los bendiga, que Dios me los cuide. Y a querer la patria, que la patria es la que nos va a dar ese cariño por la patria, ese cariño por nuestra integridad territorial, como dice usted, que pasa por querer al Esequibo también como parte de la patria, nos va a dar la oportunidad de que nuestros hijos y nuestros nietos cuenten con la paz, la tranquilidad y las oportunidades que nosotros muchos no tuvimos. Que Dios me los bendiga.